Así como estaba corrompido, amados hermanos, y no se podía hacer nada. Por eso dice la palabra: no hay justo ni aún uno. No había ni uno que hiciera lo bueno. Entonces Jesucristo vino a morir para darnos salvación, y la salvación es gratuita. El problema es que no todos la quieren tomar. Amén. Y así es la gente, mi hermano. Yo siempre observo muchas personas, hermano Nayo, que si le dan algo regalado no lo valora, por allá lo tira. Pero si le toca que comprar, lo compra. Pero le han regalado no cuida. ¿Por qué? Porque la persona que todo lo que le dan regalado no es bueno, dice. Amén. No le tienen aprecio, no lo valoran. Amén. Y así es con la salvación. Que no valoran la salvación, que es gratuita, como yo digo. Si la salvación nos tocara que comprarla, amados hermanos, todos quisieran ser salvos. Amén. Y buscaran forma como comprar la salvación. No digamos si la dieran en pagos como pagamos artículos, ¿verdad? ¿Sí? Que la dieran en cotas. No, yo voy pagando mi salvación. Y si es posible iba a dar adelantados para tener más luego la salvación. ¿Se imaginan que le dieran? El que la pague más luego la va a tener más segura la salvación. Todos quisiéramos comprar la salvación, pero como la salvación es gratuita, nadie la quiere tomar. Pero en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Amén. Como cuando en los días de Noé, nadie creía, ¿verdad?, de que venía un diluvio a la tierra cuando Noé predicaba y decían que Noé estaba loco, que su familia, sus hijos estaban locos. Amén. Y él seguía construyendo el arca, y cuando Dios le dijo: entra al arca, tú y tu familia, ¿verdad? Y que invitar a los demás, nadie quiso, que entraran los animalitos, y el arca se cerró. Amén. Y cuando vino el diluvio, todos querían entrar en el arca. Así va a ser cuando Cristo venga y levante la iglesia. Todos van a querer la salvación, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces ellos desconocían, amados hermanos, de que sí habían sido esclavos de los egipcios. Y que eran esclavos del pecado porque hacían todo lo malo, practicaban lo malo. Continuamos leyendo. Alabado es el nombre del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que le gusta practicar estar fumando es esclavo del cigarro. Amén. Porque no puede vivir sin el cigarro. El que le gusta estar bebiendo o chupando, como dicen ellos, ¿verdad? Cervezas, las caguamas, el yuscarán, son esclavos del guaro, son esclavos del vicio. Los que les gusta estarse drogando son esclavos de la droga, porque no pueden dejar eso. Pero yo vengo a presentarle a Jesucristo, que Jesucristo sí los quiere hacer libres. El Señor sí los quiere libertar, porque a eso vino el Señor, a libertar a los cautivos. Amén. El que le gusta estar fornicando es esclavo de la fornicación, que no quiere salir de la fornicación, pues es esclavo de la fornicación. Aquel que es casado y se mete con otra mujer es esclavo del adulterio. Y el Señor quiere hacernos libres de toda esclavitud del pecado, de todo lo que se llama pecado. Aquel que le encanta andar mintiendo, el Señor lo quiere hacer libre de la esclavitud de la mentira. Aquel que le encanta andar chismeando, el Señor lo quiere hacer libre de la esclavitud de andar chismeando. Amén. A eso vino Jesús, a libertarnos de todo lo malo. Amén. De todo lo malo. Pero tenemos que dejarle al Señor que nos haga libres. Entregarnos por completo al Señor, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos fallando en esta área, porque hay personas que encubren el pecado, y dice la palabra del Señor que el que encubre el pecado no prosperará jamás. Amén. Que el que encubre el pecado no prosperará jamás, pero que el que lo confiese y arrepiente, dice que se alcanzará misericordia de Dios. Amén. Esto es lo que le agrada al Señor, que reconozcamos que hemos fallado. El que reconoce su falta, que reconoce su pecado, el Señor se encarga de libertarlo. Porque hay personas que siempre siguen siendo los mismos chismosos, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos viciosos, porque nunca reconocen que están mal. Nunca reconocen que están fallando. Amén. Me gusta ese canto que entonaba la hermana, siempre me ha gustado. Amén. Yo tengo un abogado que me defiende. Y así es. Él siempre está ocupado. Pero hay unos que dicen: él nunca está ocupado. No, él siempre está ocupado, pero siempre nos atiende. Amén. Siempre nos atiende. Entonces tenemos que ponerlos a cuenta con el Señor. Siempre que nosotros vengamos ante Él reconociendo que somos pecadores, el Señor nos va a limpiar, el Señor nos va a purificar. Como dijo Juan, ¿verdad? Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén.
El que ya no quiere seguir en el pecado, pues que se acerque al mejor abogado, a Jesucristo el justo. Amén. Que Él nos va a perdonar nuestros pecados, pero tenemos que reconocer, tenemos que venir a Él. Amén. Gloria al Señor. Versículo 25. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire qué bonito. Si usted es hijo de Dios, usted va a permanecer en la ley del Señor. Siempre va a permanecer en la iglesia del Señor. Porque dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí queda en casa para siempre. Todo aquel que anda disfrazado de oveja, que anda disfrazado de cristiano, pero sigue siendo esclavo del pecado, cuando menos se acuerde se va a ir. Pero ¿quiénes son los que van a permanecer firmes adorando al Señor? Los que realmente son hijos de Dios. Amén. Como lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 1:11. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, los que le recibimos, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Antes no había salvación para nosotros, no teníamos derecho. Amén. Pero gracias a que el pueblo de Israel le despreció y el pueblo gentil le recibió. Algunos, porque no todos quieren. Amén. Pues el Señor nos adoptó como sus hijos. Amén. Como dice la palabra del Señor en Efesios 1:5, que es el primer versículo que yo me aprendí, hermana Rosinda, cuando llegué a Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Nos adoptó el Señor y pasamos a ser sus hijos. Amén. Pasamos a ser sus hijos, pero porque quisimos recibir al Señor. Queríamos tener un padre. Ellos decían que tenían un padre que era Abraham, pero Abraham no hacía tales cosas. Hace mucho, si todos somos hijos de Dios, y si decimos que todos somos hijos de Dios y hacemos lo malo, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor es pecador, que el Señor hace lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que realmente hacen la voluntad del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo era Jesucristo. Y Él era la verdad. El que venía a libertarnos de la esclavitud del pecado. Entonces necesitamos ser libres por Jesús. Para ser verdaderamente